continuar el día de hoy con lo que es balance de entropía. Bueno, ya hemos visto lo que hemos venido haciendo y algunos han utilizado lo que es el balance. En los temas anteriores hemos venido utilizando lo que es el balance de energía. Y esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es el balance de entropía. ¿Qué es el balance de entropía? Bueno, tenemos que partir de que es una propiedad, es una medida de desorden molecular o aleatoriedad de un sistema. Y la segunda ley de la termodinámica establece que la entropía puede crearse pero no destruirse. Por consiguiente, el cambio de entropía en una cantidad igual hacia la entropía generada durante el proceso dentro del sistema, entonces el principio de incremento de entropía para cualquier sistema se expresa como, ya vamos a ver cómo se expresa esto. La diapositiva que ustedes tienen ahí, no sé si lo pueden abrir, de esta manera, vamos a explicarlo acá. Entonces tenemos esta expresión, tenemos lo que es la entropía de entrada, la entropía de salida, más lo que es la entropía generada, igual a lo que es el cambio de entropía en el sistema. Esta es la expresión que vamos a estar utilizando en todo lo que es el balance de entropía. Lo nuevo para nosotros acá es que tenemos lo que es la entropía generada. Si nosotros partimos de anteriormente, cuando nosotros hacíamos el balance de energía, no teníamos eso. Pero esto es como que un poco más sencillo porque aquí cuando trabajamos con lo que es el balance de energía, incluimos lo que es calor y trabajo. En este caso, acá nosotros solamente existe entropía solamente por calor o por el flujo de masa. Entonces, podemos concluir que el balance de entropía puede enunciarse como de esta manera: el cambio de entropía de un sistema, que es, podríamos decir que es esto, el cambio de energía de un sistema, perdón, de entropía de un sistema durante un proceso es igual a la transferencia de entropía neta a través de la frontera del sistema y la entropía generada dentro de este. Aquí está, es la neta. Y esta es la parte que a nosotros nos importa, la que vamos a estudiar durante todo hemos venido estudiando, pues, lo que es la entropía generada en los distintos dispositivos. Ahí de último le pasé un formulario donde tenemos varias consideraciones sobre, en el caso que nos presente, de sustancias puras, tanto para gases ideales, gases reales, bueno, etc. Ahí pueden observar en su formulario la imagen que le pasé. Según nosotros, ¿cómo vamos a utilizar esto? Yo solamente me voy a basar de cómo vamos a trabajar con esto en los siguientes dispositivos o cómo hacer un balance de entropía. Continúo diciéndolo con el concepto. Entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es el cambio de entropía de un sistema, que es este que ven acá. Dice que en consecuencia la determinación del cambio de entropía de un sistema durante un proceso implica evaluar la entropía del sistema tanto al principio como al final del proceso y calcular su diferencia. ¿Qué es esto? Esto solamente, voy a extender para acá, el cambio de la entropía del sistema es igual solamente a lo que es la entropía final del sistema menos lo que es la entropía inicial del sistema, o podemos conocerlo como de esta manera, así para abreviar esto y escribir todo esto también. Entonces dice acá que esta es la expresión para el cambio, esto que está acá. Esto es como que desglosando esto que ven acá. Entonces aquí dice que cuando las propiedades del sistema no son uniformes, la entropía del sistema puede determinarse por una integral que la podemos ver acá. En la diapositiva está detallado en la integral de la entropía, la masa, o igual, que esta es la que se puede utilizar más, que es igual a donde vemos que B es el volumen del sistema y la P
bueno, en realidad es una forma de teoría que veis, es la densidad. Esto es para sistemas no uniformes. Trabajamos de esa manera. ¿Cuál es el mecanismo de transferencia de la entropía? Bueno, la entropía puede transferirse hacia o desde un sistema por dos mecanismos. Solamente existen, es lo que venía hablando, solamente dos mecanismos, que es la transferencia de calor o por flujo másico, que sea por la masa o por calor, pero menos por trabajo. Aquí no incluimos el trabajo. El trabajo ahora más adelante vamos a ver que es cero para el balance de la entropía. Que no corre rápido. Aquí dice que el calor es una forma de energía desorganizada y alguna desorganizada, que es lo que nosotros conocemos como entropía. Fluirá con esto. La transferencia de calor hacia un sistema aumenta su entropía. Cuando tenemos un sistema, digamos está, bueno, vamos a hacerlo uniformemente. Tenemos un sistema, aumenta la entropía cuando aquí hacia el sistema aumenta, y en consecuencia cuando el nivel de desorden molecular o aleatoriedad, mientras que la transferencia de calor desde un sistema lo disminuye. Por ejemplo, si vemos que hay, como estamos trabajando, que es calor, se disminuye la entropía de ese sistema cuando sale del sistema. Este es el sistema. Mientras que cuando entra, si le damos calor, aquí se genera más entropía, ¿cierto? Mientras que dejamos que se vaya enfriando, pues cierto elemento, ahí va perdiendo entropía en el ambiente. Y esto es lo que conocemos como transferencia de entropía por transferencia de calor, que es esta formulita que está acá, esta expresión. Voy a colocarlo acá, que es la transferencia de calor, y es lo que vamos a utilizar mucho. Es igual a lo que es el calor sobre la temperatura. Ya sabemos que esta temperatura es absoluta. Esto cuando la temperatura es constante. Entonces, cuando la temperatura no es constante, la transferencia de entropía durante el proceso se calcula de la siguiente manera, con esta siguiente expresión, que podemos aquí, que la entropía, la transferencia de calor, es igual a la integral de 1 a 2 calor sobre la temperatura, o un aproximado a lo que conocemos esta expresión, que es el calor por T. Esto es prácticamente, puede haber más, por ejemplo, aquí nosotros utilizamos lo que es pueden haber varias salidas de calor, varias entradas de calor, entonces utilizamos esta expresión que está acá, dependiendo cómo sea el sistema que estemos evaluando. Se transfiere por calor y trabajo, mientras que la entropía solo se transfiere por calor. Es lo que les está diciendo a ustedes, que la energía se incluye el trabajo. Aquí la única diferencia para nosotros, además igual, para hacer un balance, es que no vamos a considerar el trabajo, no hay entropía en el trabajo. Entonces, para nosotros, entropía de trabajo es cero. Es cero. Así pasa para nosotros. Ahora, en este caso, de los balances de este tipo. Entonces, continuamos. Entonces, una interacción de energía que se acompaña por transferencia de entropía es una transferencia de calor. Y una interacción de energía que no se acompaña por la transferencia de entropía es el trabajo. Sabemos que la entropía no existe por el trabajo, mientras que en el calor prácticamente es la que transfiere la entropía. Lo que quiere decir en pocas palabras. Aquí flujo másico es la siguiente forma. Ya vimos lo que es. El flujo másico dice que la masa contiene tanto entropía como energía. Y los contenidos de estas en un sistema son proporcionales a la masa. Es decir, que para nosotros el flujo, la entropía de la masa va a ser igual a la masa por la entropía. Va a ser de esta manera la expresión cuando vamos a trabajar con flujos másicos.
vamos a utilizar esta pequeña expresión que vemos ahí. Seguimos con los conceptos. Dice acá que los sistemas cerrados no involucran flujo másico. Es muy importante, cuando nosotros tengamos un sistema cerrado, así como desde el principio, hemos sabido que no pasa ninguna masa. Cuando tenemos un sistema que está completamente cerrado, ahí no hay lo que es la energía o masa, no pasa por dentro del sistema. O si no, es calor. Es lo que pasa en su frontera. Entonces aquí dice que ningún tipo de transferencia, dice aquí, cuando una masa en una cantidad m entra o sale de un sistema, la acompaña entropía en una cantidad m por s, que es masa por la entropía, donde s es la entropía específica, entropía por unidad de masa que entra o sale. Esto es lo que tenemos que considerar nosotros ahorita cuando hagamos el ejercicio. Vamos a ver esto. Para que sepamos que tenemos dos formas de entropía, tanto por calor y por el flujo máximo, por la masa. Cuando la propiedad de la masa cambia durante el proceso, la transferencia de entropía por flujo de masa se determina a partir de la integración. Cuando nosotros tenemos un flujo de masa de esta manera, tenemos que calcular. Este es el caso cuando cambia. Masa, por aquí que en la integral pasada, pero esta ocasión vamos a tener el área S N y o lo que es de esta manera también lo podemos calcular con integral por m, que sería igual a lo que es la integral delta t altura diferencial. Esta es la manera que nosotros tenemos que cuando cambia sus propiedades durante un proceso. En cuanto a la transferencia por flujo de masa, lo calculamos con esta siguiente expresión que podemos ver ahí, donde A sub C es el área transversal de flujo, mientras que B sub n es la velocidad local normal a la diferencial del área. Lo que influye acá, que es tanto el calor como el flujo másico. Ahora vamos a lo que es la generación de entropía. La generación de entropía son las irreversibilidades como la fricción, el mezclado, las reacciones químicas, las transferencias de calor a través de diferentes diferencias de temperatura finita, la expansión libre, la compresión, la expansión sin cuasi equilibrio. Siempre ocasionan que la entropía de un sistema aumente. Por lo tanto, la generación de entropía es una medida de entropía creada por tales efectos durante un proceso. Entonces podemos ver que es por la compresión, por la expansión, tanto reacciones químicas o fricciones, es que se produce lo que nosotros conocemos como entropía generada. Por eso es que en todos estos dispositivos tenemos que considerar esto, es muy importante. Por eso es que vienen las irreversibilidades, las reversibilidades, y podemos concluir incluso de que, bueno, tenemos que buscar de que sea lo más cercano a cero, que debería ser lo ideal, ¿no? Pero es algo imposible, no existe. Pero nosotros en base a cálculo lo hacemos. Siempre nos va a dar una irreversibilidad cercana a cero. Entonces aquí dice que para un proceso reversible, un proceso que no involucra irreversibilidades, la generación de entropía es cero, es lo que venía hablando ahora. Y por lo tanto el cambio de entropía de un sistema es igual a la transferencia de entropía. El balance de entropía para cualquier sistema que experimenta cualquier proceso puede expresarse explícitamente como esta que vemos acá, que es la que subrayé. Podemos verla como de esta manera o en forma de taza. Cuando la tenemos así como está acá, nuestras unidades van a ser kilojoules sobre Kelvin. Mientras que en la forma de taza
lo vamos a tener de esta manera. Lo mismo. No le hubiera usado eso, pero igual. La entropía de salida más la entropía generada, lo mismo, por la diferencia de entropía del sistema sobre T. Nuestras unidades, este en forma de taza, nos va a dar, nuestra unidad va a ser kilovatios sobre Kelvin, en este caso en forma de taza. Esos son los que tienen los punticos. Entonces, esta prácticamente es decir, es la ecuación general de lo que nosotros vamos a ver, y nosotros vamos a partir de esto ahora para poder ver lo que son los sistemas. Lo que vamos a hablar ahorita, lo que son los sistemas cerrados y lo que son los sistemas abiertos o volumen de control. Un sistema cerrado no involucra el flujo máximo. Muy bien, así como venimos recalcando ahorita, que en el sistema cerrado no hay el paso de masa, o sino calor. Entonces tenemos nuestra expresión, que nos va a quedar de esta manera. Más que generada igual a la diferencia del sistema. Conociendo de que el cambio de entropía del sistema, esto va a ser igual a lo que ya vimos nosotros, que es C2 menos C1. Ese es cuando nosotros tenemos nuestro sistema cerrado. Y entonces vamos ahora cuando es adiabático. Entonces cuando tenemos un sistema cerrado y adiabático, entonces esto se resume. Es donde el calor, no hay transferencia de calor con su entorno o al ambiente, es donde esto se hace cero. Y nos va a quedar esta expresión más simplificada de esta manera. Cuando estamos en un sistema cerrado adiabático. Entonces, en los sistemas cerrados también tenemos que considerar algunos sistemas que se llaman sistemas extendidos, que es cuando nosotros tenemos que tener nuestro sistema y evaluar lo que está a nuestro alrededor del sistema. Entonces tenemos esta expresión. Sumatoria de delta de la entropía, que va a ser igual, esto va a ser igual a lo que es la diferencia de la entropía del sistema más nuestro alrededor, que sería la diferencia de entropía de los alrededores. Eso lo vamos a ver ahorita también en un ejercicio ejemplo que también traje, donde veremos la aplicación de esto. Esto se llama un sistema más alrededor, que se llama sistemas extendidos, que nos extendemos fuera de la frontera del sistema, evaluamos también lo que está alrededor. Estas tres expresiones son las que vamos a utilizar en todos los ejercicios de sistemas cerrados. Bueno, el volumen de control ya en este caso ya no solamente es calor, sino que ahora también hay flujo máximo, también pasa masa dentro de nuestro sistema. Entonces tenemos esta expresión. Voy a basarme en las expresiones para que ahorita vemos sus aplicaciones más largas, que sería la sumatoria de la transferencia de calor que tengamos en entrada o salida, más la sumatoria por sigma m, la masa 1, que sería la masa de entrada más la entropía de entrada, menos la sumatoria más lo que es ahora lo que a nosotros nos importa de esta ecuación y lo que tenemos que calcular en la mayoría de los ejercicios, que es la entropía generada, igual al cambio de entropía dentro del sistema, que sería S2
ahí vemos unas expresiones. Esto es para cuando tenemos un volumen de control. De que ahora no solamente hay calor, sino que también ahora también tenemos la masa, que es lo que vamos a considerar en estos sistemas abiertos, y es lo que donde pasa flujo másico. Forma de taza, lo único que cambia en forma de taza es la unidad, y de que la simbología solamente usamos estos puntos que significan que estamos en Taza. Forma de taza. Y su unidad ya no va a ser como la unidad anterior, que la unidad anterior era de kilojoule sobre Kelvin. Ahora va a ser kilovatios sobre Kelvin, cuando nos piden en forma de taza. Entonces, estos son, la mayoría son de volúmenes de control que se encuentran en lo que son las turbinas, compresores, tuberas, solamente voy a nombrar los difusores, intercambiadores de calor, tuberías y ductos, que operan en forma estable. Eso estamos claros todo en eso, hemos venido trabajando con esto. Entonces, ¿qué pasa cuando trabajamos con un flujo estable en este caso? Este es una expresión general, pero nosotros cuando trabajamos con flujo estable resumimos esto y nos va a quedar de esta manera. Flujo estable. Flujo estable. Nos va a quedar. Está en forma de taza inflamatoria. Menos. SI. Lo que es ahora la transferencia de calor. Nosotros tenemos la forma de cuando estamos trabajando con flujo estable, cuando lo que son los siguientes dispositivos, que son los compresores, toberas y etcétera, lo vamos a trabajar de esta manera. ¿Qué fue lo que eliminaste? Nosotros cancelamos lo que era el cambio en el sistema. Entonces ahora vamos con flujo estable y un solo flujo. ¿Y si fuese diabático? Esto se hace cero. Entonces Va a quedar esta expresión. y la generada es igual a eso. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Y si el flujo estacionario y es adiabático, se iguala. Generada igual a la diferencia. Si la generada va a ser igual a la diferencia de Todo depende de lo que te lancen en el Es prácticamente lo mismo. Adiabático Y es de esta cero. manera, ya llevándolo a una expresión ya simplificada. Igual a la masa máxima sobre S2. Así nos va a quedar cuando nosotros tenemos que calcular la entropía generada en un sistema, en un dispositivo pues abierto, perdón, sistema abierto Y adiabático. y adiabático, ¿no? Perfecto. Siendo un flujo Prácticamente la general es la Flujo diferencia de estable. las entradas. Y como la masa que entra, igual Sí. que